El siguiente capítulo de Cameron, el capítulo 10, se llama Modelo de Desarrollo y él le pone el subtítulo de los rezagados y los descolgados, ¿ok? Lo cual nos habla de que son los países que crecieron más lentamente, ¿ok? Y los que no crecieron. Esto es lo que significa esa expresión, ¿no? Y bueno, y pone de primer ejemplo a Suiza, ¿ok? Suiza en 1798 fue invadida por Francia, producto de del mismo proceso de la Revolución Francesa, y obligó a Suiza a establecerse de acuerdo a una república en 1813, cuando Napoleón ya estaba perdiendo el poder. Se empezaron a gestar cambios dentro de Suiza, ¿ok? Y bueno, en esos años eh, este, se hicieron los primeros intentos de montar una constituyente, ¿ok? Y que da resultados en 1848, cuando deciden crear una convivencia estatal entre un sistema federal y un sistema confederado, ¿no? Tenían un Congreso bicameral, es decir, tenía Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, separación de poderes, por lo que se creó una comisión con la intención de elaborar una constitución, y esa constitución fue aprobada por votación universal, en un periodo de 8 semanas en el año de 1848, ¿no? Y más o menos el sistema suizo es así, ¿no? Hay un Consejo Nacional que es de elección popular y que representa a todos los suizos, ¿ok? Hay un Consejo de los Estados que representa a los cantones, ¿ok? Y que es elegido en cada uno de los cantones, ¿ok? Ese Consejo Nacional es como si fuera la Cámara de Diputados, y el Consejo de los Estados como si fuera la Cámara de los Senadores, ¿ok? Se reúnen independientemente y solo se unen para hacer las votaciones finales de la Asamblea Confederal, que es la asamblea de las dos cámaras juntas, ¿ok? Esa Asamblea Confederal elige el Consejo Federal, que es el Poder Ejecutivo, o sea que no tienen elección directa de, de lo que nosotros llamaríamos presidente. En realidad son 7 personas que ejercen todo el Poder Ejecutivo y que gobiernan por 4 años, ¿ok? Y se turnan como presidente, ¿ok? Y bueno, y el Poder Judicial es un tribunal supremo, totalmente independiente, ¿ok? Así es como funciona el sistema suizo, ¿ok? Esto es un mapa de Suiza, ¿ok? Fíjense que en color rojo están los estados que originalmente fundaron a Suiza, ¿ok? Después, los que se unen en 1481, ¿ok? Los que se van uniendo así sucesivamente, ¿ok? Y bueno, y aquí ¿cómo se llama? En pez punteado está las fronteras que existen de Suiza desde 1815, ¿ok? Y bueno, y luego se han unido otros, otros cantones adicionales, ¿ok? Así es como queda Suiza. Fíjense que este, eh, mm, es frontera con Italia, aunque es frontera con España, perdón, con Francia, y es frontera con Alemania, ¿ok? Y son los 3 idiomas oficiales de Suiza: el francés, el italiano y el alemán, ¿ok? Y bueno, en 1850, más del 57% de la mano de obra se dedicaba a la agricultura, y solo había 4% en las fábricas, ¿ok? No hubo, como en el caso alemán, una unión aduanera ni una unión monetaria. Ni siquiera había un sistema postal único, ¿ok? Y además de eso, también tenía sistemas dispersos de pesos y medidas entre los cantones. Suiza tiene una geografía muy compleja, ¿ok? Y eso impedía la agricultura de cultivo
y las comunicaciones, ¿ok? Y además no tienen recursos minerales, ¿ok? Lo cual, por supuesto, complicaba mucho el desarrollo de Suiza, pero y de todas maneras se desarrollaron, ¿ok? Su población creció mucho, se duplicó durante el siglo XIX y se alfabetizó esa población, ¿ok? Compraban materias primas en otros países y en el año de 1851 ellos crean un instituto suizo de tecnología para crear máquinas propias de ellos, ¿no? O sea que eh, esto como que es una práctica común en cada una de los países que se industrializan. En el siglo XVIII ya tenían una industria textil que se dedicaba al algodón, adoptaron las tecnologías de punta, contrataban mano de obra barata, es decir, mujeres y niños. Con esto siempre hay una historia. ¿Se acuerdan que yo había comentado que el trabajo infantil es lo más frecuente desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XX? Y bueno, la razón del por qué se contratan mujeres y niños es porque las mujeres y niños no estaban sindicalizados. Y bueno, contratar un hombre era muy costoso porque el hombre estaba sindicalizado, ¿ok? Entonces era mucho más barato contratar mujeres y niños y esa es la razón del por qué había trabajo femenino y trabajo de niños en países en vías de desarrollo en el siglo XIX, era lo más frecuente. Desarrollaron tejidos especializados, mejoraron las máquinas de hilado, tejidos, incluso las máquinas de bordado, desarrollaron una industria química y farmacéutica a pesar de no tener materias primas, ¿ok? Aprovecharon mucho el ferrocarril, ¿ok? Aunque ese fue un negocio terriblemente costoso y malo, ¿ok? A Suiza le costó mucho montar una red ferrocarrilera porque el, la cantidad de montañas impedía el paso del ferrocarril, por lo cual se crearon muchos túneles, ¿ok? Y bueno, al principio esos túneles se perforaban a mano, luego con la llegada de la dinamita, el proceso se hizo mucho más rápido, pero ya la dinamita es a finales del siglo XIX, trabajaron mucho con el turismo, ¿ok? Es una de las industrias fuertes de Suiza. Recuerden que Suiza es un sitio en el cual la gente va a esquiar, entonces ellos aprovechan, sobre todo en la época de invierno, para desarrollar el turismo. ¿Ok? Y bueno, después de la Primera Guerra Mundial se desarrolló mucho el sistema financiero suizo, que el sistema financiero suizo es famoso. ¿Ok? Y en el siglo XX se desarrolló la metalurgia, la maquinaria, la farmacéutica, la relojera, la textil, la alimenticia. Fíjense que es en el siglo XX que Suiza se viene a desarrollar, por eso es que es uno de los rezagados, ¿no? ¿Ok? Los otros rezagados son los Países Bajos y Escandinavia. ¿Ok? De nuevo, aquí ocurre un crecimiento poblacional y la alfabetización de esa población que está creciendo. En 1857 el gobierno danés abolió todos los impuestos de peaje que existían desde 1897, ¿ok? Por lo cual facilitó el comercio interno, ¿ok? Y se eliminaron además las leyes de restricción de comercio, ¿ok? Con otros países, o sea que establecieron libre comercio con el resto de los países europeos y el resto de los países europeos en compensación le pagó 63 millones de coronas para que ellos hicieran esta reducción de aranceles, ¿no? Eso provocó mucho el aumento del tráfico en los puertos, ¿okay? Sobre todo en el puerto de Copenhague, ¿okay? Y facilitó el comercio de productos noruegos, ¿okay? Sobre todo el principal producto noruego que era el pescado, ¿no? Era el arenque, ¿okay? Y bueno, luego cuando se da el Congreso de Austria, recuerdan que ese era el Congreso que trataba de reponer a los reyes en su sitio y que establecer de nuevo las monarquías absolutas. Ese Congreso de Austria propone la creación del Reino de Holanda y en 1830 la parte sur de los Países Bajos se separa para formar Bélgica. ¿Ok? Prusia y Austria se anexan a algunos territorios en el año de 1864 cuando se está haciendo la unificación alemana
pero aunque eran exportadores originalmente de materia prima, se industrializaron y comenzaron a añadir productos elaborados en la producción de general. Y bueno, y ejemplo de eso es la industria maderera, ¿ok? Que añadió la industria del papel, ¿ok? Este, y también el hierro, ¿ok? Que añadió acero de alta calidad, ¿ok? Y bueno, y hay que tomar en cuenta también que esta gente se desarrolló mucho por el establecimiento de energía hidroeléctrica, ¿ok? Ellos fueron el primer país que logró fundir hierro con un con un horno eléctrico en el año de 1918, ¿ok? Lo cual también representa una ventaja, ¿ok? Eh, que, por cierto, en Venezuela el acero se produce con horno eléctrico, o sea, el hierro se funde y se produce acero con horno eléctrico también. O sea, que esa tecnología la adoptamos nosotros de los suecos, ¿no? ¿Ok? Aquí tienen un mapa de estos Países Bajos. ¿Ok? Fíjense que la cantidad de, ¿cómo se llama?, de canales que tiene, ¿ok? Porque técnicamente el país está por debajo del nivel del mar, por eso es que se llama Países Bajos. ¿Ok? Y bueno, por eso es que tienen también molinos para provocar la salida del mar de las costas. ¿Ok? Y fíjense que entre las posesiones de esos Países Bajos está la isla de Bonaire, ¿ok? Que está aquí cerca de Venezuela, ¿no? Forma parte de los Países Bajos. ¿Ok? Aquí tienen Noruega, Suecia y Finlandia. ¿Ok? Y por supuesto también Lituania y Letonia y Estonia. ¿Ok? Y aquí tienen el pedazo ruso. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí tienen Dinamarca, para que se hagan sus ideas con respecto a la ubicación geográfica de esto, ¿no? El otro ejemplo es Austria-Hungría, ¿no? Austria-Hungría es un imperio que fue bastante eh, particular en el siglo XIX, que desapareció en el siglo XX. ¿Ok? Es un mosaico cultural que involucraba alemanes, eslavos, húngaros, ¿ok? Con dos parlamentos en un imperio constitucional, ¿no? Estaba mucho más adelantada que Alemania en el siglo XX y tenía industrias textiles, ¿ok? Del hierro, del cristal y del papel. Se mecanizó mucho y ocupó el segundo lugar en textiles en Europa, ¿ok? Pero mantuvo la servidumbre hasta el año de 1848. O sea que aquí el feudalismo duró más, ¿ok? Llegó hasta 1848. ¿Ok? En 1850 se suspendieron los derechos de aduana entre Austria y Hungría, ¿ok? Para facilitar el comercio dentro del imperio. En 1877 se estableció la política de compromiso, con lo que Hungría adquirió autonomía, ¿ok? Por lo cual Hungría pasó a tener parlamento, ¿ok? Y por eso es que les dije que es un imperio con dos parlamentos, ¿ok? Había un parlamento en Budapest y el otro parlamento en Viena, ¿ok? Y desarrollaron la vía férrea primero en la parte austríaca y checa antes de 1867 y luego de 1867, con esta autonomía que se le otorgó a Hungría, se desarrolló en Hungría. Hungría fue la parte menos desarrollada del imperio, ¿ok? Y los húngaros desarrollaron fundamentalmente el negocio de las harinas, ¿ok? Y las maquinarias para hacer molinos, ¿ok? De estas harinas. Y fíjense, esta es la extensión del imperio, ¿ok? Este, eh, eh, Incluye lo que hoy en día es Austria, ¿ok? Lo que hoy en día es Eslovaquia, ¿ok? Esto que está aquí es lo que hoy en día es Hungría, perdón, Hungría no, lo que hoy en día es eh, eh, Ucrania, ¿ok? O sea, esta es la Galicia Oriental y la Galicia Occidental, ¿ok?
¿ok? Que forman parte de lo que hoy en día es Ucrania, es la mitad de Ucrania, ¿ok? Transilvania, la famosa Transilvania, ¿ok? Croacia, ¿ok? Todo este territorio le pertenecía al imperio austrohúngaro, ¿ok? Por lo cual era una agrupación de diferentes, de diferentes culturas: alemanes, húngaros, checos, eslovacos, polacos, ucranianos, eslovenos, de croatas y serbios, rumanos, italianos. Todo esto formaba parte del imperio austrohúngaro, ¿no? ¿Ok? Bueno, Austria-Hungría, ¿ok?, desarrolló el hierro en las regiones alpinas y en Bohemia a partir de 1830, pero no avanzó mucho por problemas de escasez de carbón, ¿ok? Y el desarrollo fue lento a pesar de todas las complicaciones, ¿ok? De hecho, quedó rezagada al momento de la unificación alemana en 1871, ¿ok? El otro ejemplo que nos propone Cameron es Europa Oriental y la Europa Mediterránea, que tiene cuatro características comunes que se confabulan para que haya poco desarrollo. Estos son ya los descolgados, ¿ok? Fíjense, son incapaces de alcanzar un desarrollo industrial hasta 1914, ¿ok? Tienen muy bajo nivel de instrucción. Hay una ausencia de una reforma agraria y sus gobiernos eran atrasados, corruptos e ineficientes. O sea, me parece que esas son las características de los países que no se desarrollan, ¿no? Y bueno, ahí estaría Italia, ¿ok? Estaría Grecia, ¿ok? Y, y bueno, y la península ibérica. De hecho, España y Portugal surgen de manera débil y atrasada luego de que se liberan del Imperio Napoleónico, ¿ok? Tenían problemas fiscales y gobiernos profundamente autoritarios, son los gobiernos más absolutistas de Europa. Tenían una escasa productividad agrícola, ¿ok? España intentó hacer una reforma agraria cuando se expropió la iglesia, pero fracasó en ese intento. Y en Cataluña se estableció una pequeña industria textil, que creció con bastante proteccionismo y cuyo único mercado era Cuba y Puerto Rico, que eran todavía colonia eh, eh, española, o más bien parte del imperio, para no decir colonia, ¿ok? Y que España las pierde en la guerra española, ¿ok? Cuando los Estados Unidos entran en guerra con España. Y bueno, y independice Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo y las Filipinas, ¿ok? Y la isla de Guam, ¿ok? Ese fue el escenario de la famosa guerra española, que fue una guerra entre los Estados Unidos y España en los principios del siglo XX. Este, en la región de Oporto y en la región de la Andalucía se desarrolló con capital extranjero, capital británico, industrias de Oporto y Sherry, ¿ok? O sea, el Jerez y el Oporto eran negocios británicos. Eso es lo que los británicos llaman claret, ¿ok? Clarete, ¿ok? Eso lo llaman así, ese licor de Oporto y licor de Jerez. Eh, y en Andalucía, además, se desarrolló una industria del brandy con ese mismo capital extranjero. Pero bueno, ellos van a ser víctimas de la plaga de la filoxera, que va a acabar con el negocio del vino a finales del siglo XIX y después este, resurge en el siglo XX con nuevas técnicas. ¿Ve? Por eso que todavía tenemos vino. ¿Ok? En el siglo XIX fue el primer exportador de plomo del mundo. ¿Ok? De hecho, España tenía unas minas de plomo muy importantes que se habían desarrollado desde la época de los romanos. ¿Ok? Pero esa industria crecía independientemente de España. ¿Ok? Tuvo muy pobre desarrollo ferroviario. Fundamentalmente ocurrió una cosa muy curiosa, que es que las vías férreas de España son de tamaño distinto al resto de Europa, por lo cual no se podían integrar fácilmente al sistema ferroviario europeo. ¿Ok?
Y bueno, y además de eso, tuvieron un pobre desarrollo bancario también, ¿ok? España además logró establecer una siderúrgica cerca de Bilbao, cerca de la zona vasca, ¿ok? Que al final del siglo XIX logró con materia prima importada desplazar algo de la importación de hierro, acero y maquinaria de otros países, pero eso también se vino abajo en el siglo XX, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí tienen un mapa de la península, ¿ok? O sea, se fijan aquí cómo se llaman reinos a las provincias, ¿ok? Es el nombre que también le daban a las provincias en América, el reino de Venezuela, el reino de la Nueva Granada, ¿ok? Eran reinos las provincias, ¿ok? Y bueno, y por supuesto el reino de Portugal, ¿ok? Que es este territorio que está pintado en azul, ¿no? El otro caso de los descolgados es Italia. En Italia, el Congreso de Austria ocasionó estragos, ¿ve? Ya que fortaleció mucho la influencia austrohúngara en la parte norte, ¿ve? En los estados pontificios, sobre todo en la Lombardía, Venecia y en el llamado Reino de las Dos Sicilias, ¿ve? Y Cerdeña era el único estado independiente de ese grupo de países que se habían conformado con el acuerdo hecho en el Congreso de Austria. Y bueno, ahí es cuando un conde que se llama Camilo Benso di Cavour comienza a hacer la unificación de Italia y en 1850 se crea una monarquía constitucional que intenta la unificación por tercera vez de Italia. ¿Ok? De hecho, aquí tienen un mapa en 1796, aquí están los estados pontificios, esto era lo que le pertenecía al Papa, lo que está aquí en color moradito, ¿ok? Está la República de Venecia, ¿ok? El Reino de Cerdeña, ¿ok? La República de Génova, ¿ok? La provincia de Parma, la de Milán, ¿ok? La de Módena, ¿ok? El Gran Ducado de la Toscana, el Reino de las Dos Sicilias, que era el sur de Italia y Sicilia, ¿ok? Que lo manejaba fundamentalmente el Imperio Austrohúngaro, igual que la República de Venecia. Y aquí tienen Cerdeña, ¿ok? Y su parte eh, eh, continental, ¿no? ¿Ok? Luego, en 1843, el duque de Saboya anexa estos dos territorios a Italia con la intención de unificar. De hecho, la unificación se da porque Garibaldi y Mazzini provienen de Sicilia unificando y por el norte viene el rey Víctor Emanuel, que es el duque de Saboya, ¿ok? Para hacer la unificación, ¿no? Y al final logran confinar al Papa a que solamente esté en Roma, ¿ok? Y bueno, y consolidan la unificación italiana, ¿no? Eso ocurre con el apoyo francés, ¿ok? La unificación se inicia en 1861, pero y se consolida en 1870, pero en 1887 hubo una guerra arancelaria con Francia y ese hecho impidió mucho el desarrollo italiano al final del siglo XIX, ¿ok? Y debido a que tenía un profundo crecimiento poblacional, ¿ok? Y escasez de empleo, se presentaron emigraciones de población hacia América Latina y hacia los Estados Unidos, que eran los dos sitios donde fundamentalmente iban los italianos, porque en Italia no había desarrollo y no había fuentes de empleo para esa población que estaba creciendo de una manera impresionante, ¿no? El caso del sudeste de Europa, ¿ok? Que son Albania, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Serbia, eran parte del Imperio Otomano y se independizaron a principios del siglo XIX, ¿ok? Sufrieron un incremento poblacional, pero también tenían técnicas de cultivo atrasadas, ¿ok? El caso rumano es muy significativo porque ellos tenían petróleo. Ese petróleo originalmente fue explotado por Alemania, ¿ok? Sobre todo a finales del siglo XIX. Y para 1885 había bancos centrales en todas estas regiones, ¿ok? Monedas propias.
pero se endeudaron y eso les hizo perder la autonomía que tenían. ¿Ok? Desarrollaron el ferrocarril, pero nunca crearon un efecto de eslabonamiento, porque nunca hubo desarrollo industrial profundo en esas zonas. ¿Ok? Por eso es que en cierta medida eh, eh, Cameron los llama los descolgados, ¿no? Y aquí tienen un mapa, ¿ok? En el cual está el Imperio Otomano. ¿Ok? Fíjense que el Imperio Otomano dominaba todo este territorio. ¿Ok? Lo único que estaba aquí medio independiente era Bulgaria, Montenegro, y aquí está Austria-Hungría. ¿Ok? Y bueno, y el territorio griego, ¿ok? Con su infinidad de islas, ¿ok? Aquí, ¿no? ¿Ok? El otro territorio es Rusia, ¿no? Que es de los descolgados. Rusia, su ventaja fundamental era la población, que era inmensa, y el territorio, que también era inmenso, y bueno, y por supuesto los recursos minerales que tenía, también en términos mayúsculos. ¿Ok? Pero a principios del siglo XX ya todavía era un país atrasado. ¿Ok? Producía algunos textiles, hierro y acero. ¿Ok? Pero el centro de la economía era la agricultura. Casi el 70% de la población eran siervos, ¿ok? De un sistema profundamente feudal que había en Rusia. De hecho, cuando alguien compraba tierras en Rusia, lo compraba con los campesinos adentro, porque los campesinos pasaban a ser propiedad del dueño de la tierra. ¿Ok? Y esa servidumbre se mantuvo incluso en 1861, cuando se emitió una ley que eliminaba el sistema de la servidumbre. ¿Ok? Vivió muchas guerras, ¿ok? Hacia los finales del siglo XIX y XX. Fíjense que los países que todavía tienen guerras son Francia y Rusia, ¿ok? Que tienen guerras hasta el inicio del siglo XX. La famosa guerra de Crimea, 1853-1856, la guerra ruso-japonesa, en la cual ellos pierden la Manchuria, ¿ok? 1904-1905, y la primera revolución rusa, que es de 1905 a 1906. ¿Ok? Y en 1861 se inició el desarrollo ferrocarrilero sin mucho efecto para el desarrollo. ¿Ok? De hecho, el gobierno ruso era profundamente corrupto. ¿Ok? Y lo que hizo fue endeudarse para enriquecer a la nobleza más que para producir un desarrollo ferrocarrilero importante. ¿Ok? Bueno, se produjo, ¿no? Pero costó muchísimo por la corrupción, ¿no? Y su despegue se inició en el siglo XX, pero la guerra ruso-japonesa le afectó, ¿ok? Y le obligó a adelantar políticas de reforma agraria, ¿ok? Por lo cual ese país entra débil a la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Por eso es que al final el imperio se destruye en la Primera Guerra Mundial. Es uno de los imperios que va a desaparecer en la Primera Guerra Mundial. Fíjense el tamaño, ¿ok? ¿Ok? Que incluía la Manchuria, que la perdieron en la guerra ruso-japonesa. ¿Ok? La Mongolia, que también la perdieron en la guerra ruso-japonesa. ¿Ok? Y bueno, aquí tienen la inmensidad del territorio del imperio ruso, ¿no? ¿Ok? Que por supuesto, involucra, aquí tienen a Ucrania, que es la parte oriental de Ucrania, ¿ok? Que es en la que se está desarrollando la guerra hoy entre Ucrania y, y la República Rusa, ¿no? Y el otro caso es el Japón, ¿no? El Japón no es un descolgado, Japón más bien es un rezagado, ¿no? Hasta el siglo XIX Japón estaba cerrada, ¿ok? Y más o menos desde el siglo XVII, ¿ok? Estaba gobernada por los Tokugawa, ¿ok? Y solo se dejaba que los holandeses entraran en el territorio japonés y únicamente en la ciudad de Nagasaki, ¿ok? Y se prohibía a los japoneses salir del Japón, ¿ok? Y los extranjeros que estuviesen en el Japón también se les prohibía salir del Japón, ¿ok? Era muy rígido socialmente y por eso a este periodo se le llama siempre feudalismo. ¿Ok? En el año de 1853, un norteamericano que se llama Matthew Perry, que es un almirante, penetró en Tokio y obligó a los Tokugawa a establecer comercio con los Estados Unidos. ¿Ok? Y bueno, producto de eso, ¿ok?
el emperador Matsuhito, ¿ok? Obligó en el año de 1867 al último de los shogun, de los Tokugawa, a renunciar y se estableció en Tokio, ¿ok? Y formó lo que se llamó la restauración Meiji, ¿ok? Yo les comenté que los asesores de Matsushito habían estudiado en Alemania con la escuela histórica alemana, ¿ok? Este, aquí tienen un mapa de el Japón y su imperio, ¿ok? Fíjense que ellos en la guerra ruso-japonesa toman Manchuria, ¿ok? Y posteriormente toman Mongolia, ¿ok? Y etcétera, etcétera, ¿ok? Todas estas extensiones las ocupó el Japón, ¿ok? Por supuesto, para conseguir recursos minerales, ¿ok? Y recursos en general, porque Japón es muy pequeño, está muy sobrepoblado y no tiene recursos. eh, Sin embargo, es un país de profundo desarrollo, ¿no? Y eso ocurre en el gobierno que se llama de la restauración Meiji, ¿ok? Que es el gobierno ilustrado, donde ellos eliminan el sistema feudal que había existido hasta bien entrado el siglo XIX y se reemplazó por un sistema burocrático centralizado al estilo francés. ¿Ok? Su modelo de ejército se lo copiaron de Rusia, la armada se la copian de Gran Bretaña, ¿ok? Los métodos financieros e industriales se los copia fundamentalmente de los Estados Unidos. ¿Ok? Y ellos en ese periodo, el periodo Meiji, mandaron a estudiantes a estudiar en el extranjero. Por eso es que les comento que muchos de los asesores habían estudiado en Alemania. ¿Ok? Se crearon nuevas escuelas siguiendo las formas occidentales. Y en 1876 ellos sufrieron una rebelión, un intento de volver al shogunato, ¿ok? Que se llama la rebelión Satsuma, ¿ok? Pero eso fue opacado, ¿no? Y en 1881, ¿ok? Comenzaron una política de deflación para acabar con la moneda sin respaldo y crearon un banco central siguiendo el sistema belga de Banco Central, ¿ok? La agricultura fue la base del desarrollo japonés, ¿ok? Pero era, a pesar de que tenía muy poco territorio cultivable, esa es una de las razones del por qué también ellos hacen estas conquistas hacia los territorios cercanos al Japón, ¿ok? Sus productos principales son el arroz y el té, ¿ok? Su industria textil era fundamentalmente el algodón y la seda. El algodón desapareció, ¿ok? Y se limitó a hacer solamente hilos de algodón. ¿Ok? Y la seda, que era el fuerte del Japón, parece que Japón era el lugar donde había nacido la seda, ¿ok? eh, se fortaleció mucho, se tecnificó y se dedicó a la exportación. ¿Ok? Y bueno, y desarrollaron industria pesada, siderúrgica, química y maquinaria, y eso se desarrolló lentamente, pero ya en 1914 producía máquinas, ¿ok? Propias, y era bastante independiente tecnológicamente, ¿no? En el periodo entre 1894 y 1895 realizó una guerra relámpago, por lo cual conquista Taiwán, se la arrebata a los chinos, ¿ok? Y en 1905 le arrebata a Rusia la parte que tenía Rusia del territorio chino, es decir, la Manchuria, y ya en 1910 ocupan el territorio de Corea. ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos el capítulo 10 de Camerún.